4 de diciembre, Evangelio de San Mateo 15, 29, 37, del libro Hablar con Dios, Francisco Fernández Carvajal. Título: Un Mesías misericordioso. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Leemos en el Evangelio de hoy. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados y andar a los tullidos, y vista con vista a los ciegos. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: me da lástima esta gente. Esta es la razón que tantas veces mueve el corazón del Señor, que lleva por su misericordia y hará a continuación el espléndido milagro de la multiplicación de los panes. La liturgia nos hace considerar este pasaje del Evangelio durante el tiempo de Adviento, porque la abundancia de bienes y la misericordia sin límites serían señales de la llegada del Mesías. Me da lástima a esta gente. Ese es el gran motivo para darse a los demás en este tiempo de Adviento, ser compasivo y tener misericordia por nosotros. Y para aprender a ser misericordiosos debemos de fijarnos en Jesús, que viene a salvar lo que estaba perdido. No viene a terminar de romper la caña cascajada, ni a apagar del todo la mecha que aún humea, sino a cargar con nuestras miserias para salvarnos de ellas y compadecerse de los que sufren y de los necesitados. Cada página del Evangelio de hoy es nuestra muestra de misericordia divina. Debemos de meditar la vida de Jesús, porque Jesucristo resume y comprendía toda la historia de la misericordia divina. Nos ha quedado muy grabado bien, entre muchas otras escenas del Evangelio, la clemencia de la mujer adúltera, la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida, la del deudor perdonado, la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín. ¿Cuántas razones de justicia para explicar este gran prodigio de la misericordia? Ha muerto el hijo único de aquella pobre viuda, el que daba sentido a su vida y que podía ayudarla en su vejez. Pero Cristo no obró el milagro por justicia, lo hace por compasión, porque interiormente se conmueve ante el dolor humano. Jesús se conmueve ante nuestro dolor. La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de salvación, el porqué de todos los hechos salvíficos. Dios es misericordioso, y ese divino tributo es como el motor que guía y mueve la historia de cada hombre. Cuando los apóstoles quieren resumir la revelación, aparece siempre la misericordia como la esencia de un plan eterno y gratuito y generosamente preparado por Dios. Con razón puede el salmista asegurar que la misericordia del Señor está llena la tierra. La misericordia es la actitud constante de Dios hacia el hombre, y el recurso de ella es el remedio universal para todos nuestros males, también para aquellos que creíamos que ya no teníamos remedios. Meditar en la misericordia del Señor nos ha de dar una gran confianza ahora y en la hora de nuestra muerte, como rezamos en el Ave María. Qué alegría poder decirle al Señor, como dice San Agustín: toda mi esperanza estriba solo en la gran misericordia ante ti, Jesús. Solo en eso, Señor, en tu misericordia se apoya toda mi esperanza, no en mis méritos, sino en tu misericordia. De forma especial el Señor muestra su misericordia con los pecadores, los perdona sus pecados. Con frecuencia los fariseos le criticaban por eso, pero Él les rechaza diciendo que no necesita a los médicos sino los sanos, no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. Nosotros que estamos enfermos, que somos pecadores, necesitamos recurrir muchas veces a la misericordia divina. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Repite continuamente la iglesia en este tiempo litúrgico.
En tantas ocasiones cada día tendremos que acudir al corazón misericordioso de Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme, especialmente en estas circunstancias. El conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es un constante, inagotable fuente de conversión, no solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quien llega a conocer de este modo a Dios, quien le ve así, puede vivir como sino convirtiéndose sin cesar a Él. Verdaderamente podemos exclamar también nosotros, qué grande es la misericordia del Señor y su piedad para los que vuelven a Él. Qué grande es la misericordia divina para cada uno de nosotros, cada mañana, cada día y cada noche que termina en sus pies. Esto nos impulsa a volver muchas veces al Señor. Medita el arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, especialmente en el sacramento de la misericordia divina, que es la confesión. Pero el Señor ha puesto en condición para obtener de Él compasión y misericordia de nuestros males y flaquezas, que también nosotros tengamos un corazón grande para quienes nos rodean. En la parábola del buen samaritano nos enseña el Señor cuál debe de ser nuestra actitud ante el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo con indiferencia, sino debemos de pararnos junto a Él. Buen samaritano en todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es una determinada disposición interior del corazón que tiene, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en uno mismo la sensibilidad del corazón hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única, a la principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. No tendremos en el propio hogar, en la oficina o en la fábrica a esa persona herida, física o moralmente, que requiere con urgencia quizás nuestra disponibilidad, nuestro afecto y nuestros cuidados. Existe en todas las Sagradas Escrituras una urgencia por parte de Dios para que el hombre tenga también sentimientos de misericordia. Es compasión de la miseria humana que nos mueve a remediar si es posible. Nos promete el Señor que seremos dichosos si tenemos un corazón misericordioso para con los demás, que alcanzaremos misericordia de parte de Dios. El campo de la misericordia es tan grande como el de la miseria humana que se trata de remediar, y el hombre puede padecer miseria y calamidades en el orden físico, intelectual y moral. Por eso, las obras de misericordia son innumerables, tantas como necesidades tiene el hombre, aunque tradicionalmente por vías de ejemplo se han señalado 14 obras de misericordia en las que estas virtudes se manifiestan de modo especial. Nuestra actitud compasiva y misericordiosa ha de ser, en primer lugar, con quien habitualmente tenemos con mayor trato, los familiares, los hermanos, los amigos, los vecinos, con quien Dios ha puesto a nuestro lado y con aquellos que se encuentran más necesitados. Muchas veces la misericordia consistirá en preocuparnos por la salud, por el descanso, por el alimento de los que Dios nos encomienda. Los enfermos merecen una atención especial, compañía e interés verdadero de su enfermedad, enseñarles y ayudarles a que ofrezcan a Dios su dolor. Es una sociedad deshumanizada por los frecuentes ataques a la familia. Es cada vez mayor el número de enfermos y ancianos abandonados sin consuelo y sin cariño.
Visitar a estas personas en su soledad es una obra de misericordia cada vez más necesaria. Dios premia de una manera especial estos ratos de compañía, lo que por lo que uno de estos hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. También debemos practicar junto a los llamadas obras de materiales de misericordia la espiritualidad. En primer lugar, corregir al que heristes con la advertencia oportuna, con caridad, sin que se ofenda. Enseñar al que no sabes, especialmente al que se refiere a la ignorancia religiosa y el gran enemigo de Dios. Y aunque el día de día en día en proporciones alarmantes. La catequesis ha pasado a la actualidad a ser una obra de misericordia primerísima importancia que urge aconsejar al que duda con honradez y rectitud de intención, ayudándole en su camino hacia Dios, consolar al afligido, compartiendo su dolor, animándole para que recupere la alegría y entienda el sentido sobrenatural en esta pena que sufre. Perdonar al que nos ofende con prontitud sin darle demasiada importancia a la ofensa. Cuántas veces sea necesario socorrer al que necesita ayuda, prestando ese servicio con generosidad y alegría. Finalmente, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos, sintiéndonos especialmente ligados en la comunión de los santos a esas personas con las que estamos más obligados por razón de parentesco, amistad. Nuestra actitud de misericordia hacia los demás se ha de extender a otras muchas manifestaciones de la vida, pues nada puede hacerte más imitador de Cristo, dice San Juan Crisóstomo, como la preocupación por los demás, aunque ayunes, aunque duermas en el suelo, aunque por así decir, te mates. Si te preocupas del prójimo, poca cosa hiciste, aún, distas muchos, muy distante a su imagen. Así obtendremos de Dios misericordia para nuestra vida y quizás la merezcamos también para los demás. Ese abismo de misericordia se extiende de generación en generación, según profetizó Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Pidamos la misericordia divina para nosotros mismos, que tanto la necesitamos, y para nuestra generación a través de Santa María, Madre de la Misericordia Divina, vida y dulzura y esperanza nuestra. Aunque la próxima fiesta de la Inmaculada nuestra confiados recursos a la Virgen se cabe más continua y enamorada Madre de Misericordia. Amén. Del libro Hablar con Dios,